llegue a resolver un problema tan complejo como son 55 años de conflicto. Por eso el plebiscito, pues, en últimas, como lo plantea también un profesor argentino, pareciera ser que el plebiscito en últimas llevó a esta nación hasta la puerta de la casa de la discusión, pero no le permitió entrar a la sala para que formara parte de la discusión. Y ahí está una de las complejidades que se advierte. Sin embargo, uno podría decir que de cara al acto legislativo, el acuerdo del 19 de agosto en La Habana y el acto legislativo, una primera referencia puede sugerir que los acuerdos están intactos. Como quiera que, lo que el acto legislativo dispuso era que tenía fuerza vinculante solo para el presidente, en la medida que la facultad que se le otorgaba era para que implementara los acuerdos. Pero los acuerdos en sí mismos no están alterados. Otra visión podría corresponder es que ese no sea un no modificatorio en el entendido que el no está planteando que se deben corregir algunos aspectos, como desde la perspectiva objetiva, no jurídica, porque jurídicamente, particularmente desde la perspectiva constitucional, tiene toda una discusión que aún no es superada. Uno podría decir que efectivamente hay aspectos que se han de corregir. Dejemos esto como prolegómeno y entremos en materia solo para referir de manera pues, muy concreta que basta vivir en Colombia para entender que somos un país en conflicto. Somos un país que hemos convivido, crecido, nos hemos acostumbrado al conflicto, forma parte de nuestra vida y eso tiene mucho de negativo, yo diría que más que de positivo. Sin embargo, algo paradójico resulta ser que este conflicto que vive Colombia, incluso yendo un poco más atrás, podría uno preguntarse si desde cuando nos anunciamos como república realmente hemos sido un país en paz, o siempre nosotros nos han acompañado los cambios constitucionales, los cambios democráticos, los conflictos. Y si esas soluciones a los conflictos anteriores han sido respuestas meramente coyunturales. Pero nuestro país, en ese conflicto, miren ustedes que lo paradójico es que la fuerza militar ha mantenido estable el sistema democrático. Del modelo que sea, del criterio federalista, centralista, liberal, conservador, del polo democrático, del M19, de la U, de Cambio Radical, cualquiera sea, nuestra fuerza militar ha sido de carácter permanente y ha mantenido el modelo constitucional. Colombia no tiene una tradición golpista. Inclusive en una casa de estudios tan seria como es esta, debe revisarse la historia y saber qué fue lo que pasó realmente con el fenómeno Rojas Pinilla en Colombia. Si eso en estricto sentido realmente fue un golpe militar o no lo fue. La sola figura militar por sí sola no sugiere un golpe militar. Revisemos la historia de cómo llega él y qué es lo que pasa en esa noche en que gana el presidente Pastrana. Cómo surge la mediación a consecuencia de eso. Pero esos modelos siempre los ha mantenido. Habrá muchas personas que no son contemporáneas aquí, pero los que lo sean conmigo particularmente en el entorno de fuerza pública recordarán algo que se anunció como el ruido de sables, que ni siquiera en esa oportunidad, como consecuencia del famoso proceso 8000, por no referenciar personas ni sistemas de ese momento, trajo consigo pues algunos cambios de carácter político, pero en lo militar se ha respetado ese modelo constitucional. Y esta afirmación que estoy haciendo trae un problema supremamente complejo. Corresponde a que Colombia en este modelo de justicia transicional no pasa de un sistema dictatorial a un sistema democrático. No estamos haciendo la transición a un modelo democrático, con todas las imperfecciones, las desigualdades sociales. Incluso si ustedes miran en el fondo, el problema no es militar. Se le ha dado una solución militar, como acontece desde siempre, desde el Estado absolutista, liberal, el Estado constitucional, que los Estados tienden a resolver los problemas sociales por vía del derecho penal. Aquí se le da una solución militar, pero el problema es de desigualdad social.
El problema es de falta de equidad, el problema es de falta de respeto de derechos humanos, el problema es de falta de educación. El problema no es de silenciar fusiles. O miren cuánto lleva el acuerdo de cese al fuego y los problemas de violencia e inseguridad siguen siendo. Nos empieza a surgir la preocupación de las mutaciones de esas expresiones de violencia, mucho más complejas cuando surgen grupos disidentes o nuevas formas de expresión de violencia que tienen la habilidad de poder actuar porque el sistema de empleo, por ejemplo, de fuerza letal, es decir, que los enfrenta una fuerza militar, no corresponde a un modelo de posconflicto o de un país en paz. Esos factores pues, hacen muy difícil la transición. ¿En qué sentido? Que al mantenerse el modelo democrático, las instituciones, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, no es fácil hacer una transición. Es absolutamente, entre comillas, fácil. Miremos el fenómeno de Sudáfrica, por citar alguno, el problema de Yugoslavia, el problema de Ruanda, en donde encuentra uno que sus sistemas judiciales desaparecen por completo, su sistema legislativo, hay una concentración del poder absoluto. Y recomponerlo es una tarea dispendiosa, pero no corresponde a otra cosa diferente a volver a estructurar las elecciones, que el pueblo pueda participar, garantías del sistema legislativo y judicial y la presencia de tribunales ad hoc para solucionar problemas jurídicos y buscar la verdad y la reconciliación con las víctimas. Pero en Colombia no ha ocurrido así, no estamos haciendo esa transición. La transición fundamentalmente corresponde a que un grupo organizado al margen de la ley se reintegre a la sociedad y forme parte como un actor político, como los hay de diferentes colores e ideologías, pero que entra a formar parte de esa discusión democrática. De manera que el siguiente problema que aparece a partir de lo que he planteado es lo que plantea fundamentalmente el profesor Carlos Bernal, las tensiones que surgen entre lo constitucional y lo transicional. Y esa tensión corresponde a que si la Constitución es intocable, si la Constitución es inmodificable, la transición es imposible. Si la Constitución se nos vuelve de alguna forma rígida para estos aspectos, la transición, insisto, se hace imposible. O le damos camino a la transición y hacemos modificaciones constitucionales, o no tocamos la Constitución y la transición es imposible. Ergo, la paz inalcanzable. ¿Qué propone el profesor Bernal? Fundamentalmente es que la transición debe llevar a hacer los cambios constitucionales que se justifiquen sí y solo si esos cambios hagan posible la transición. Pero no significa que esta transición destructure las instituciones actuales. Miren ustedes que el sistema de justicia transicional tiene una permanencia limitada en el tiempo, solo se ocupa de unas tipologías de unas personas determinadas sobre un postulado fundamental o principio que es el conflicto, pero el sistema judicial ordinario sigue funcionando, el sistema judicial militar sigue funcionando, el sistema disciplinario, es decir, para eventos que no tengan que ver o de los cuales no se ocupe el conflicto. Revisando literatura significativa que tiene que ver con este tema, leí un libro del doctor Prieto San Juan y en uno de sus textos plantea un artículo en donde dice todos los caminos conducen a La Haya. Cuando uno dice todos los caminos conducen a La Haya, uno se pregunta ¿qué modelo de justicia transicional se requiere para que respete estándares internacionales y por encima de todo genere seguridad jurídica? Y esos modelos de justicia transicional, pues los encuentra uno de diversas formas. Pero esos modelos de justicia transicional, conforme a los principios del profesor Jomier, plantea que debe haber una investigación, una acusación y una sanción. Una investigación, una acusación y una sanción. ¿Respecto de qué? De crímenes graves que se hayan cometido en el marco del conflicto. Esos crímenes graves, por supuesto que son graves violaciones a los derechos humanos, graves infracciones al derecho internacional humanitario, que en los acuerdos ustedes los encuentran definidos como tortura, genocidio, desaparición forzada, reclutamiento forzoso, desplazamiento forzado, una serie de tipologías que tienen la identidad de grave y que es algo que tenemos que tener una comprensión absoluta. Mis alumnos saben cómo soy incisivo en el tema,
de que hay una ostensible diferencia entre lo que es una violación de derechos humanos y lo que es una grave violación de derechos humanos. Pero para nosotros pareciera que todo es lo mismo. Es una diferencia importante que se va a hacer palmaria y mucho más latente en lo que implica un modelo de justicia transicional. Esos mecanismos de justicia transicional que impliquen esos tres momentos de una investigación seria, eficaz, del punto de máximos responsables de los crímenes más graves, conlleva a que se satisfagan unos estándares de justicia propios de ese modelo de justicia transicional. Pero atención a esto, justicia transicional no es una extensión del derecho penal, no es otra forma de derecho penal, más aún podríamos decir no es derecho penal en sí mismo. Colombia está estructurada sobre dos postulados o pilares que diseñan el esquema penal, que es el principio de culpabilidad y el principio de legalidad. No de esa forma se entiende el principio de oportunidad. El profesor Carrara, conocido por todos ustedes, ¿hace cuántos años planteó algo como este? Cuando la política entra a la sala de la casa, la justicia sale despedida por la ventana. Carrara quería plantear era que hay fenómenos que son muy diferentes, un modelo de justicia de derecho penal interno a un modelo de justicia transicional, retomando en retrospectiva su pensamiento. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia transicional es imperfecto de cara al principio de legalidad, de cara al principio de culpabilidad, de cara a esos límites que nos fija el derecho penal interno, y tiene unos contenidos absolutamente diferentes y unos contenidos políticos. La solución del conflicto es política. Distinguidos alumnos, docentes, colegas, no hay un conflicto en el mundo que se haya terminado porque uno extermina al adversario. Ningún conflicto termina de esa forma, por más poderosa que sea una fuerza militar. Los conflictos terminan a través de negociaciones políticas. Los conflictos se inician por temas políticos. La política es la provocación por la guerra, es la provocación de la política por otros medios. Pero termina siendo una solución eminentemente política. Y políticamente, el modelo de justicia transicional permite que Colombia diseñe el modelo de justicia transicional que le parezca más adecuado, propio de su inventiva. Es más, cuando uno ha tenido oportunidad de comentar esto en otras partes del mundo, o quienes ya han leído esto en otras partes del mundo, llama mucho la atención estas 297 páginas, pero particularmente me estoy refiriendo al punto 5, punto 5.1 de víctimas, justicia transicional. Aquí no abordo comisión de la verdad, pero que tiene un diseño muy particular, que observen ustedes ese modelo de justicia transicional, servirá de experiencia a otros modelos internacionales. Viene la discusión aquí entonces de si ese modelo de justicia transicional conlleva o sugiere la presencia de impunidad. Pienso que no. Planteando esa referencia internacional que vengo comentando, el modelo de justicia transicional conlleva a que haya investigación, acusación y sanción de crímenes más graves. Así como hacemos referencias de lo que tiene que ver con lo que implica derrotar a un adversario, también podemos decir que la experiencia internacional ha mostrado que ningún modelo de justicia transicional ha sido capaz, ni es capaz, de ocuparse de todos y cada uno de los actores del conflicto. Llámese fenómeno de autoría, participación, llámese de un nuevo concepto que se maneja aquí que dista las categorías de imputación de derecho interno. Aquí se hablan de formas de participación. Ningún modelo permite resolverlo. O miremos lo que pasó en Nuremberg. 6 millones de judíos exterminados, 60 millones de personas muertas y solo 21 procesos, 19 sentencias condenatorias. Yugoslavia. Me hacen un favor, pueden guardar un poquito de silencio, que yo sí estoy grabando la conferencia. Gracias. La justicia transicional solo se puede ocupar de lo más grave y lo más representativo. Y aquí aparecen figuras como son los criterios de selección y priorización de casos, propios de los modelos de justicia transicional, pero que también se vienen aplicando en Colombia desde el marco de justicia y paz. Y voy a centrarme, el tiempo que me queda, en tal vez de las discusiones más complejas que tiene el tema. Uno observa, bueno,
bueno, hay muchas lecturas, pero uno observa que parte de los problemas del no, o posturas del no, tienen que ver con el modelo de justicia, otros tienen que ver con participación política. Pero el modelo de justicia debe apuntar a ofrecernos un reconocimiento de la verdad. ¿Para quién? Para las víctimas. El núcleo central de todo esto son las víctimas. Que la víctima reconozca quién fue su victimario, por qué lo hizo y que sepa la verdad. Y aquí nos surge una pregunta. Esto sí lo dejo de manera de reflexión porque en verdad el tiempo es corto. Si es que acaso un modelo de justicia transicional es expresión del fracaso del modelo de justicia ordinaria actual, si fue o no capaz de resolver las expresiones de criminalidad propias del conflicto. Y la justicia no solo implica el estamento judicial, fiscalía, jueces, cortes, tribunales, sino todo lo que permite dinamizarlo, inclusive el concepto de fuerza pública, instituciones, el propio Estado, el propio gobierno. Es decir, es todo un sistema que permita que el proceso penal alcance su cometido de investigar y sancionar dentro de sus criterios. 5 minutos para terminar, me han indicado que el tiempo se me queda, pero entonces dejemos lo siguiente. Si existiera ese fracaso de la eficacia, tristemente somos el cuarto país en el mundo en impunidad. Dejo solo como una reflexión interna del fracaso. El modelo de justicia transicional se pregunta a uno si es el más adecuado para solucionar estos temas. Pues las experiencias internacionales han mostrado. Dentro de lo que uno llama globalización y derecho penal hoy, uno encuentra que modelos de justicia transicional son llamados a resolver este conflicto. Y sobre todo que el proceso penal se pregunta a uno si también alcanza la reconciliación social entre víctima y victimario. Miren ustedes que el proceso penal tiene un carácter vindicativo, persecutor del delincuente, sancionador, un criterio prevalente de carácter retributivo, que en esencia es el origen de la pena o del derecho penal. En tanto que el modelo de justicia transicional lo que busca es un criterio de reconciliación entre víctima y victimario, que reconozca su verdad. En un estudio que se hizo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Antioquia, en Medellín, se llegó a la conclusión que lo que a la víctima más le interesa es saber la verdad. A la víctima no le interesa la reparación patrimonial, por supuesto, sí, en un país con tantas dificultades, ¿a quién no? Pero en esencia, a él no le importa. Lo que le importa es saber qué pasó, dónde está su familiar y por qué ocurrió lo que pasó. Y digamos lo siguiente, el criterio restaurativo de la sanción, que es mucho más eficaz. Una sanción de carácter retributivo o una sanción de carácter restaurativo. Recuerden ustedes las teorías de la pena Kant, un absolutista que buscaba planteamientos fundamentalmente por daño causado, daño sufrido, ley del talión, y Kant planteaba fundamentalmente que la pena debe tener esas condiciones propias de sufrir el mismo dolor que se produjo en la víctima. Hegel, al contrario, es una concepción mucho más alternativa. Entre otras, uno encuentra en la lectura de Hegel toda la construcción del funcionalismo, la construcción de Jacobs es perfecta a partir de Hegel, pero fundamentalmente que el derecho penal lo que debe buscar es no sancionar crímenes, sino evitar que se cometan crímenes. Si el derecho penal alcanza eso, pues gran parte de la tarea está hecha. Pero ese criterio de Hegel, fundamentalmente de carácter sanciones de carácter alternativo, tiene plena vigencia hoy. Y uno encuentra que fundamentalmente los criterios restaurativos permiten que la persona, los criterios que llamamos de prevención general especial positiva, se hacen más latentes cuando al delincuente le da la oportunidad de reintegrarse a la sociedad, de contribuir directamente con la víctima en programas de restauración y no en un claustro, en una pared o en un calabozo involucrado. De manera que esos criterios de justicia restaurativa no son prohibidos por el derecho internacional, no son prohibidos por el sistema interamericano, no lo ha dicho la Corte Interamericana, sino son una expresión de la pena. Todos, yo creo que después de la obra de Beccaria, uno podría decir que uno de los más grandes padres del garantismo hoy es Luis Ferrajoli. Y mire que la propia obra de Ferrajoli, Derecho y Razón, plantea cómo la pena de carácter intramural
soportada en criterio meramente retributivo, es una pena que ha dejado un desprestigio del derecho penal y no ha mostrado su eficacia. Hoy las penas de carácter restaurativo tienen fundamentalmente ese contenido. Entonces, desde esa perspectiva, pensamos que un criterio de justicia eminentemente restaurativa permite alcanzar esos propósitos de reconciliación nacional, permite alcanzar esos propósitos de que la víctima conozca qué ocurrió y una efectiva y real reparación. Solo bajo la prevalencia de una investigación y una sanción adecuada a crímenes más graves, pues se logrará una seguridad jurídica y una cosa juzgada. Aquí sí debe quedar claro que existan figuras de amnistía para lanzar para crímenes que no sean graves, que existan las figuras de renuncia a la persecución penal para agentes del Estado y terceros que participaron en el conflicto. No significa que respecto de crímenes graves y máximos responsables, ellos no vayan a tener lugar a sanción. Irá de 5 a 8 años, de 2 a 5, de 5 a 8, o de 15 a 20 años, dependiendo del momento procesal en que se diga. Y en la medida en que esos postulados alcancen y cobren vigencia, yo creo que los principios de reconciliación nacional y los propósitos de la paz, efectivamente lo vamos a lograr. Si no, tal vez mis hijos o mis nietos tendrán que estar dando esta misma conferencia y decir, mi abuelo decía hace tantos años y todavía seguimos en conflicto. Que no veamos eso. Muchas gracias.